Muy ¿Cómo buenas andan? tardes, ¿cómo está todo? Bien, 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 bien. bien, todo bien. Bueno, mi nombre es Pablo, sí, soy preceptor en el Colegio San José Obrero de la ciudad de Neuquén, que es público de Ujú. gestión privada. Eh, Ajá. por lo general lo que nosotros hacemos, sí, ante un caso de consumo, sí, donde vemos un cambio de conducta en el chico o la chica, nos ha pasado esto las últimas semanas que por ahí un estudiante a primera hora, sí, sin desayunar en el viaje al colegio, fumó, ¿sí? Porque venía con olor igual. Pero bueno, se descomponen, piden ir al baño. Lo que solemos hacer es llamar a la familia enseguida, ¿sí? Ujú. Mientras buscamos un lugar, un espacio de contención, le damos mate cocido, un pedazo de pan, como para Ujú. eh, apaciguar un poco lo que es el brote de hambre que le da. Eh, Después lo que hacemos, bueno, llamar a la familia, que lo busquen y como primer medida una reunión cortita con la familia, ¿sí? Invitándolos a que asistan o saquen turno en un centro de salud, hospital, o si cuenta con algún profesional en la familia o están con algún profesional, sacar turno y empezar a charlar la temática, ¿sí? Buscándole el sentido, digamos, el porqué de esta Ujú. cuestión de consumo, ¿sí? Más que nada, es lo que primero hacemos, ¿sí? Y bueno, la familia se lo lleva comprometida que trae una constancia, trae un certificado, trae un turno, notifica un turno con algún espacio, ¿sí? Público o privado, de profesionales para empezar a tratar la temática. Eh, Ujú. Independientemente de lo que se gestiona en el colegio, ¿sí? Como, como charla, como temática que sabemos que está, ¿sí? Que abarca todos los años, ¿sí? Todas las edades, y que bueno, por ahí lo más fuerte se da de primero a tercero, eh, Ujú. donde más se nota, digamos, ¿sí? Así que bueno, por ahí un poco esa es la dinámica que solemos tener ahí en el colegio, ¿sí? Y bueno, se trabaja mucho con la salita, ¿sí? Ahí de Mariano Moreno, entonces ya nos conocemos bastante, digamos. Entonces por ahí conseguimos turnos, tratamos de que no se estire tanto en el tiempo el pedido del turno para poder tener como primeros encuentros. Sabemos que Perfecto. la salita del barrio tiene eh, consejos, ¿sí? Consejería adolescente, entonces también un espacio en el cual, independientemente de la situación de cada chico, los invitamos siempre a que pasen, a que pregunten, a que se informen, más allá de por ahí las herramientas que le puede dar uno en cuanto a consejos de cuidado, cuidado del cuerpo, cuidado de la salud. Así que más que nada es... Bien. Pablo, vos decías que cuando pasa una situación así, tratan de convocar rápidamente a la familia, ¿no? Ahora, Sí. antes de convocar a la familia, ¿qué es lo que se puede hablar con el chico o la chica que le pasa esto? ¿Se Eh, manifiestan más o menos abiertos en cuanto a lo que le pasó? ¿Dicen algo? Se mantienen algunos un poquito más abiertos, ¿sí? Alguna situación, ya sea familiar o por ahí donde empiezan a surgir nuevas relaciones, ¿sí? Novio, novia, y con cierto grado de temor ante una situación de terminar, digamos, de cortar la relación, Ujú. se ven como desbordados, como no saber cómo encararlo, o muy tristes, y es como que acuden, eh, en este caso, marihuana, que es como lo más accesible, ¿sí? Ujú. Eh, a conseguir. Entonces, es como que buscan despejar un poco eh, la cabeza de esa situación problemática, ¿sí? Después tenemos otras situaciones en las que sí la diferencia es con la familia, ¿sí? Por lo general, uno de los dos tutores, padre o madre,
son los que representan algún foco de conflicto, ¿sí? Y que los lleva por ahí a tomar esta decisión de consumir como para poder olvidarse un rato de lo que están viviendo. Exacto. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, creo que es fundamental esto que vos decís. No sé quiénes son las personas que pueden hacer en la salita la parte de consejería, ¿sí? ¿Qué son? ¿Sociólogos, psicólogos, médicos? ¿Ustedes que Hay trabajan en eso? psicólogos, enfermero y trabajador social. Perfecto. Bueno, hay gente que se supone que está capacitada para hablar con los chicos sobre la temática en particular. ¿Y ustedes qué tipo de respuesta ven cuando los chicos vuelven de ese tipo de consultas, ahí en ese lugar o en otro, ¿no? Sí, ¿Hay no, por lo modificaciones en general, ese sentido? sí, no, hay una vuelta mucho más tranquila, mucho más abierta, digamos, en cuanto a la cuestión de no juzgamiento, ¿sí? Sino una cuestión Bien, de acompañar, básicamente, perfecto. de plantearlo en algún momento, ¿sí? No apenas llegan, Ujú. pero decir, che, mirá, acordate que estamos acá, estamos para escucharte. Eh, entonces tratamos de enganchar, digamos, y de generar el vínculo, la confianza suficiente como para poder retomar el tema de nuevo, ¿sí? Correcto. Eh, Tratamos de hacer eso. Básicamente es eso. Y ir consultando tanto al estudiante o a la familia si han conseguido turnos, si sigue por otro lado el tema de la charla de este consumo. Ujú. Tratamos de abordarlo así. Bien. Bueno, importante, digo, tener en cuenta que con algunos recursos ustedes cuentan, a veces los tiempos de espera para los turnos son Sí, importantes, ¿no? Y mientras tanto, la problemática sigue en curso. sí, ¿Alguna vez no sé sí, si sí, sí. tuvieron que recurrir a algún servicio médico de ustedes? Ustedes viven en la capital, ¿no? Así que en algunos Claro, no casos a estoy en veces Capital. salir. De emergencia, no por consumo, sí por otras situaciones ya que se está Está dando bien. recurrente, no sé por qué, de disparos como de casos de epilepsia, pero no hubo Ah, consumo, porque después se hacen estudio ah, todo, digamos, y ahí saltaría, pero no sé por qué. bien. Sí, habrá que ver porque si hay ese tipo de casos, bueno, habrá que ver también qué tipo de estudios se le pueden hacer, porque hay cosas que van mucho Sí, más allá que una sí, sí, resonancia sí, o un electroencefalograma y todo lo demás, ¿no? Bien, exacto. habría que verlo también. Y habrá que ver hasta qué punto es una epilepsia real, hay distintas formas de epilepsia, hay otras cosas que se llaman equivalentes epilépticos que parecen, pero no son, y también hay medicaciones que pueden llegar a provocar cuadros de esta índole, ¿sí? Sí. De que hay que tener en cuenta muchas cosas, pero las cuales, si vos me decís que esto es recurrente, hay que empezar a ver con las antenas bien alertas qué pasa que esto se está produciendo así, ¿no? Sí, es verdad eso, Eh, sí, sí, sí. eh, Porque es un poco llamativo que todos tengan, para todos no, sino un grupo de gente tenga este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, son, digamos, cosas que hay que evaluar muy bien para poder dar una respuesta, ¿sí? Pero reitero, ustedes tienen la posibilidad de que no están alejados de los centros de salud y esto les da, digamos, un respaldo para el momento en que necesiten algún tipo de evaluación y otro área que son justamente otro tipo de profesionales, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, tal Pero bueno, cual. me parece Podemos se interesante producir esto que estás, la sí, me derivación. parece interesante esto que estás planteando, ¿no? Que por lo menos tienen el recurso y ya tienen manejado esto. Yo siempre insisto que se puede hablar mucho sobre los factores de riesgo, pero también se puede hablar mucho sobre, más que hablar, tratar de ofrecer algún tipo de factores de protección, principalmente en relación a las actividades que se pueden llevar a cabo. Y para esto hay que tratar de precisar qué tipo de habilidades y destrezas tiene la gente, cosa que encaramos hoy, para ver cómo se lo puede estimular para esto. Hay gente que se apasiona después por la música, la pintura, la huerta, lo que sea. Y este tipo de cosas hay que trabajar, ¿sí?
Bien, acá hay gente que me Eh, está poniendo que se está por retirar, bueno, hasta la próxima. Este, y creo que eso es importante, hablar mucho más y insistir mucho más sobre factores de protección que sobre factores de riesgo. ¿Mm? Hay que sí, trabajar sí, sí, bastante sobre eso. sí, Bueno, sí, Pablo, te tratamos damos las de gracias. hacer eso. No, por favor. Bueno, bueno. Y no sé si alguien quiere participar con alguna cosa más, ¿sí? Porque veo gente que está por ahí cerca Yo quería tuyo. comentar, Sí, ¿cómo buenas tardes, estás? ¿cómo ¿Qué están? tal? Quería comentar una situación que nos pasó hace un tiempo. Sí. Resulta que teníamos a un estudiante que tenía un contexto un poco complicado y bueno, y ya nosotras entramos en dupla al aula y empezamos a sospechar que estaba pasando algo, que el estudiante estaba consumiendo algún Perdóname, tipo ¿vos de qué droga. actividad desarrollás en la escuela? ¿Cómo? Era profesora en ese ¿Qué? momento, ya no estoy más Ah, en esa escuela. bien. Bueno, y entonces en el escaso tiempo que nosotros estábamos ahí empezamos a detectar algunas conductas del estudiante que nos hacían pensar que quizás estaba fumando marihuana y hasta que estuvimos un tiempo fijándonos, observándolo, analizando si consumía o no consumía, hasta que un día, como ya para detonar la situación, nosotras entrábamos a las 2 de la tarde y teníamos un recreo ahí en Ujú. el medio. Entonces el estudiante Sí. salió al baño y fumó en el baño y entró al aula Ujú. con una conducta completamente diferente a la que estaba antes. Ujú. Y bueno, pasó de ser un estudiante que estaba trabajando re bien a un estudiante disperso que se reía por todo. Y bueno, y le sentimos el olor y nos dimos cuenta. Entonces, en la escuela estaba pasando esto de que en el recreo salían a fumar. eh, Ujú. ya sea cigarrillo o lo que sea. Y lo particular era que lo hacían en el baño y quedaba el Claro. olor en la escuela, pero como era en el baño de varones, no podíamos ingresar a ver quién era la persona Ujú. que lo estaba haciendo. Ujú. Así que bueno, eh, hicimos talleres de consumo, pero lo fuimos llevando por el lado del consumo del celular en el aula, como Sí. diferentes tipos de consumo, pero queriendo como abordar de a poquito la situación. En ese Correcto. momento, bueno, yo me tuve que ir de la escuela eh, y quedó mi compañera igual. O sea, me tuve que ir, dejé Ujú. las horas. Quedó mi compañera, yo después le consulté qué había pasado con este estudiante y me dijo que no, que ya no había ido más a la escuela porque él tenía una situación que tenía a su papá viviendo en otro lugar, él estaba actualmente viviendo con la mamá, pero después se cambió de escuela directamente a otro lugar y se fue a vivir con el papá. Entonces perdimos el rastro del estudiante. No sabemos qué fue lo que pasó con él. Por Bueno, ahí yo no sé si a otras escuelas se puede enviar como un informe, como para no, 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 tenerlo no, ahí no, 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 no. siguiéndolo al No, estudiante. no hay que darle, digamos, una información al resto de las escuelas porque a lo mejor no la saben, ahí se comporta de forma diferente y ya se lo estigmatiza y no tiene sentido. Sí, lo que uno podría interesarse en ver cómo se encuentra fulano que estuvo en nuestra escuela y bueno, queríamos saber cómo es su situación ahí, cómo está. Interesarse de cómo se encuentra, pero no informar de lo que pasó ahí en la escuela. ¿Está bien? No me parece que sea lo correcto, porque uno está dando a conocer algo que si bien no fue privado, porque se hizo público, pero también en el otro lugar no sé cómo se estará comportando. Y vos estás marcando algo que también es común. Realmente esto termina siendo muchas veces como una situación emergente ante conflictos familiares. Me estás hablando de que el chico se fue, que fue con la madre y con el padre, está rotando a ver quién lo recibe y cuál es el lugar donde está más cómodo, ¿no? Entonces, la edad que tiene, la inestabilidad eh, que tiene por su situación familiar, bueno, no es raro que consuma algo, ¿sí? Sé que directamente, si lo quieren continuar de alguna forma, hacer un seguimiento que sea a la distancia, bueno, pregunten a las otras autoridades cómo es la situación de él, cómo está, qué sé yo, que ustedes estuvieron
no sé cuánto tiempo permaneció en la escuela, ¿sí? Pero no informando qué fue, cuáles fueron los verdaderos motivos. Si después quieren hacer alguna reunión aparte, bueno, eso se verá. Pero menos uniforme y menos uniforme escrito, ¿está bien? Porque eso no tiene retorno, siempre va a estar presente. Y a lo mejor es un hecho Hola, Claro, aislado y siempre queda como un a estigma nosotros por ahí, ahí nos ¿no? preocupaba, ay, perdón, nos preocupaba un poco porque el lugar donde se fue es como un lugar complicado, entonces hay altos Y sí, consumos, o sea que se sabe, seguramente, no se fue a nos cualquier preocupaba lado, un sí, montón porque seguramente es se un fue a un lugar de alto adolescente, consumo. Sí, claro, que recién estaba iniciando, estaba en segundo año, entonces nos preocupaba un montón eso. Y más que claro. estaba con el papá, que el papá no tenía mucho tiempo disponible porque trabajaba en una empresa, entonces como que todo eso nos preocupaba bastante, porque era un Mm. buen estudiante. Bueno, Fabiana, habrá que, Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches para los que Luciano, ¿qué están tal? ¿Cómo estás? presentes. Muy bien. Mira, Fabiana, y para los docentes que creo que son de Neuquén, hace muy poquito el Ministerio de Educación presentó una guía docente ante casos de consumos problemáticos en nivel secundario. Bien, esta guía está vinculada para poder articular acciones de prevención y la práctica pedagógica. Me parece interesante poder buscarla, socializarla, compartirla, porque nos da esta búsqueda de iniciativa frente a esta situación de consumo problemático. Y yo trabajo en educación y en salud y también decirle a los compañeros que no estamos trabajando en soledad, sino también poder articular con el Ministerio de Salud. Hay un área que es de salud integral y adolescencia, bien, que trabaja también consumos problemáticos y empezar a tejer estas redes nos ayudan también a poder tener un diálogo más rápido frente a estas situaciones que siempre se viven en instituciones donde los turnos tardan, donde la accesibilidad se hace dificultosa. Entonces, pensar en tejer redes institucionales también es nuestra práctica como docente. Bien. Y no olvidar que estas guías fueron creadas, escritas y elaboradas por docentes que tienen una gran trayectoria en consumo problemático y nos invita también a repensar y a poner en prácticas estas situaciones que están en Neuquén. Siendo emergentes y emergentes en todo su contexto. Bien, Luciano. Muchas gracias por tu aporte. Sí, nosotros tenemos estas guías y las hemos visto, las hemos analizado, sí, es cierto lo que vos decís, tiene muchos aportes para la situación que se vive en el tema. Por eso digo, es importante que en cada región veamos cuál es la problemática de esa zona. Y ya dijimos que no son extrapolables en forma absoluta a los programas que se diseñan en otros lugares. Por eso, importante el aporte este que vos estás haciendo sobre el hecho de pensar que la escuela no tiene que ser el único elemento, el único bastión para trabajar sobre esto, sino que importante es justamente trabajar en redes, ¿sí? Más aún, si hay recursos, hay que tratar de aprovecharlos y lo que vos decías sobre las alteraciones, más que alteraciones, las dificultades que se presentan en cuanto a los turnos, bueno, esto es un problema en casi todos lados, ¿sí? No solamente en nuestro país, sino en el mundo, lamentablemente. Pero bueno, hay que tratar de utilizar todos esos recursos y como, según parece, por lo que vos estás diciendo, tenés un trabajo tanto en salud como en docencia, bueno, esto también me enriquece un poco la posición de cada uno. Y me parece muy bueno tu mensaje para el resto de los colegas, ¿sí? Bien, no sé si tenemos alguna otra opinión más, si lo iremos cerrando. ¿Qué les parece? En total, este encuentro se va a terminar hoy, pero podemos seguir en cualquier otro momento, ¿sí? ¿Sabes? Porque también hay mucha gente que está pidiendo o saludándonos que se está retirando. ¿Sí?
Bien, recuerde que igual estamos comunicándonos a través de los foros, así que es otra herramienta también bastante útil. Bien. Bueno, de mi parte o por mi parte no tengo otra cosa más que agradecerles todo el tiempo que también me han dispensado, pedirle disculpas porque iba a ser un día muy complicado para muchas cosas, pero pudimos llevarlo adelante. Que lo importante es eso, no tanto las dificultades, sino como uno las pueda sobrellevar. Bueno, que tengan muy buenas noches, les agradezco mucho y hasta cualquier momento. ¿Eh? Muchas gracias.